buenos días, Honduras. Bienvenidos a Impacto BTV Matutino. Hoy tenemos día jueves 8 de diciembre del año 2024. Estamos listos para compartir con ustedes la información más relevante de las últimas horas aquí en el territorio nacional, pero también qué está pasando en el campo internacional. 8 de febrero del año 2024. Pero no estoy sola, como siempre me acompaña mi compañero Manuel Rodríguez Blanco. Hola, muy buenos días, Ani Romero, igual a los televidentes. Bienvenidos a una edición más de Impacto BTV Matutino. Listos con la información, como ha mencionado Ani, tanto a nivel nacional como internacional. El equipo de prensa de BTV listos para informarles de lo más relevante. De esta manera, bienvenidos. Bueno, repasamos las noticias más destacadas y es que desde los diferentes sectores continúan analizando el tema de la instalación de la Sisi en el país, mientras una comisión viajó para reunirse con los representantes de las Naciones Unidas. Derogar, o sea, remover posibles obstáculos que vayan a interrumpir, ¿verdad? O hacer, valga la redundancia, obstáculos para una debida investigación. Emitieron como la famosa amnistía. Y en estado crítico, la mesa de diálogo entre empresarios y obreros, ya que no han llegado a un acuerdo para el reajuste salarial. Par de reuniones, realmente no hay acuerdo porque la propuesta de los empresarios es una propuesta muy pequeña, muy pírrica, diríamos nosotros, y en ese sentido el movimiento sindical o las centrales obreras no van a firmar un acuerdo de esa naturaleza. Y con más de 60.000 lempiras en efectivo capturaron a 4 supuestos pandilleros. Agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado han logrado neutralizar a 4 miembros activos de la estructura criminal Mara Salvatrucha MS-13. En estos fungen como gatilleros, cabecillas de sector y encargados de la venta y distribución de drogas. Aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, reformas al Código Penal y la elección de fiscales con mayoría calificada sería parte de las recomendaciones no cumplidas y solicitadas por la ONU para avanzar con la instalación de la Sisi en el país. 2 años y aún no se logra completar los acuerdos del memorándum de entendimiento de la Sisi en el país, por lo que la aprobación de algunas leyes y la falta de otras, como la de colaboración eficaz, la elección de magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, reformas al Código Penal y lo que permitió la parálisis en el Congreso Nacional, la elección permanente de los fiscales del Ministerio Público, son temas que no han visto nada bien las Naciones Unidas, aseguran los expertos, por lo que pese a las visitas bilaterales que han sostenido, es cada vez más difícil que a corto plazo este organismo sea instalado. Reformar, derogar, o sea, remover posibles obstáculos que vayan a interrumpir, ¿verdad? O hacer, valga la redundancia, obstáculos para una debida investigación. Emitieron como la famosa amnistía, que no es otra cosa más que un pacto de impunidad que viene a cubrir a cierto sector
y a dejar desprotegido a otro. Esta comisión designada por el gobierno está integrada por el secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina, el procurador general Manuel Díaz Galeas, la exsecretaria de Trabajo Mayra Moncada y la exsecretaria de Finanzas Rixi Moncada. Esta última que ha causado polémica tras su afirmación por buscar la candidatura presidencial, pero hay quienes afirman que su vasta experiencia y capacidad la facultan para sumar a estas negociaciones. No es tan fácil, tiene que generarse todo el marco jurídico y una vez que cuente con todo el marco jurídico, con la voluntad de ambas partes, porque es un acuerdo mutuo entre esta organización internacional y el gobierno de Honduras. Ya la decisión de enviarla a una comisión de repente puede ser producto del conocimiento que tiene ella en el área jurídica y toda la vasta experiencia a través de todos los años que fungió como funcionario judicial y todo lo que ha venido haciendo a lo largo de su vida política, también en altos cargos. Mientras para este analista la incorporación de la exministra de Finanzas es parte de una promoción política que busca seguir atacando solamente a la oposición. El mensaje es clarísimo en ese punto, que quieren obtener como instrumento de manipulación contra la oposición política, ¿me entiendes? El tema de la CICI, eso no que ya lo comenzamos a ver como un instrumento de lucha para bloquear la oposición política y para mantener el poder. Eso es sumamente delicadísimo. El memorándum de entendimiento entre el gobierno y la ONU tiene validez hasta el 15 de junio del presente año, aunque podría ser ampliado. Con las imágenes de Marvin Andino les informó Janet Flores. Nos mantenemos al pendiente de lo que pueda suceder con esta reunión que va a establecer esta comisión integrada por el canciller, la exministra de Finanzas, la exsecretaria del Trabajo y también el Procurador General de la República. Pero en otras informaciones, el Congreso Nacional dio a conocer la conformación de una comisión legislativa especial para establecer si existen argumentos legales o administrativos que impidan el acceso a radios comunitarias en forma más expedita. El vicepresidente del Congreso Nacional hizo una aclaración respecto a los alcances y el contenido de la comisión que fue anunciada ayer por el presidente Luis Redondo. Y en ese sentido, enfatizó que el verdadero sentido de la comisión es la necesidad de atender, promover y garantizar el derecho humano fundamental a la libertad de expresión. En consecuencia, se crea la Comisión Legislativa Especial que tendrá como objetivo principal investigar, analizar y proponer soluciones concretas que mejoren el estado actual de la libertad de expresión y el derecho de información en Honduras, con enfoque particular en el ámbito de las telecomunicaciones y las radiocomunitarias. Vuelvo e insisto sobre lo que él señaló. Por su parte, miembros de esta comisión señalan la importancia de realizar múltiples reformas que puedan aportar a la libre expresión de la prensa nacional y de igual manera que aporten a la legalidad de las radios comunitarias. Creo que es importante a través de esta comisión que nosotros garanticemos escuchar lo que toda la ciudadanía nos está expresando. Es muy importante no privar a la población hondureña de su derecho a expresarse, de su derecho a movilizarse, porque todos tenemos ese derecho, pero también creo que es muy importante el control de la desinformación, porque hoy en día sacan muchos artículos que son fake news, que son noticias falsas. Ante esto, defensores de derechos humanos mencionan estar expectantes a la forma que trabajará esta comisión, porque aseguran que en el pasado se han tocado estos temas y hasta la fecha no han brindado los resultados esperados. Sí, no solo conocemos, lo hemos vivido y seguimos trabajando en ello. Entonces, si realmente la intención es procurar cambiarle la imagen internacional al país de que no se viola la libertad de expresión, entonces cuenten con nosotros, ¿verdad? Ahora, contrario censo, si no es esa su intención, igual nosotros vamos a poder ser capaces de hacer análisis, porque por sus actos los conoceréis, decía la Biblia. Pues es cierto, eso es factible en todos lados. Entonces vamos a ver su trabajo, ¿verdad? Sí vamos a pedirles, dentro de poco vamos a pedirles una audiencia con ellos, y si su interés es realmente resolver este problema, nos van a recibir ipso facto. Autoridades dieron a conocer que esta comisión especial tendrá como objetivo investigar, analizar y proponer soluciones que mejoren el estado actual de la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Con imágenes de Ángel Maradiaga, les informó José Luis Castellanos. El presidente del Colegio de Periodistas dio a conocer la positividad que miran la creación de una comisión que mejoren el estado actual de libertad de expresión, en donde podrían beneficiar
a las radios comunitarias con condiciones jurídicas. Nosotros vamos a ser positivos y vamos a creer que esta comisión va a venir realmente a generar las condiciones para que los compañeros de las radios comunitarias tengan un verdadero marco jurídico que les dé seguridad y certeza de poder seguir operando en el país. Ahora, cuando ya se maneja, que hay que ver si verdaderamente es el alcance del nombramiento de la comisión y se le da facultades para investigar, para poder presentar acciones en el tema de libertad de expresión y libertad de prensa, pues ahí así hay una contradicción. Siguiendo la agenda informativa, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública obtuvo un fallo condenatorio contra Larisa González. Ella fungía como ex tesorera municipal de Santa María, La Paz, quien ya fue sentenciada como culpable por el delito de malversación de caudales públicos y falsificación de documentos. En el mismo proceso se determinó la complicidad de Sara Lisset, culpable por el uso de documentación falsa en este mismo caso. Hacemos nuestro primer contacto en directo y lo hacemos con nuestro compañero Walter Pérez, que nos informa que en las últimas horas han ingresado 5 cuerpos a medicina forense. Walter, con más detalles, buenos días. Buenos días, Manuel, televidentes. En efecto, al menos 5 ingresos se reportan en las últimas 24 horas aquí en Medicina Forense. Comenzamos con el cuerpo de José Santo Flores, que fue traído específicamente de la morgue del Hospital Escuela y estuvo varios días interno. Obviamente no pudo librar la patología que estaba padeciendo en ese momento. También fue traído específicamente del sector de la colonia Cerro Grande. Esta información que le dábamos ayer de último minuto, este caballero que lastimosamente perdió la vida en un accidente vehicular, un joven motociclista de 33 años de edad, Javier Ezequiel Euseda Amador. Esta persona se conducía específicamente por el sector 8 de la colonia Cerro Grande. Lastimosamente, pues la imprudencia continúa imperando en los accidentes viales, específicamente en los conductores. No se percató que en ese momento un vehículo tipo camión pues iba a realizar una acción de introducirse a una bodega hacia su lado izquierdo y lastimosamente impactó en contra de este vehículo, quitándole la vida de manera inmediata. También fue traída una osamenta de la zona sur del país. Los médicos forenses trabajan en la misma para poder identificar a esta persona. Del sector del Birichiche, aquí en la capital, fue asesinado en las últimas horas el joven José Gabriel García Calona. Este caballero, compañeros en estudio y televidentes, y según pues el relato de algunos parientes, le quitaron la vida por robarle su motocicleta. Según los datos que nos han indicado algunos parientes, él se conducía específicamente por este sector conocido como el Birichichi, cercano al estadio Chelatuclés, y varios sujetos pues lo interceptaron y le quitaron la motocicleta, y no fue suficiente y también lo asesinaron. Ya su cuerpo pues está listo, solo a la espera que sea entregado ya por sus familiares. Concluyo con el cuerpo de Marta Lorena Ruiz, otro femicidio que se suma a la lista de violencia en contra de las mujeres. Este hecho se registró en el sector de Olancho, un lugar que en años atrás pues era muy tranquilo. Ahora en la actualidad pues se ha convertido en un escenario de bastante violencia, muchos hechos violentos que se han registrado y que continúan registrándose en el sector de Olancho. Las mujeres no son la excepción y siguen siendo presa o víctimas de la violencia. Marta Lorena Ruiz se suma a la lista de femicidios en el país. En mi reporte, compañeros, a 5 ingresos en las últimas 24 horas en medicina forense. Mi reporte junto a Elvis Zambrano con ustedes.
Gracias a nuestro compañero Walter Pérez compartiéndonos este reporte desde Medicina Forense del Ministerio Público. Ahora vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Mariela Manzanares hasta la zona norte del país. Se encuentra con un abogado analizando cuál es el mensaje que debe tomar la clase política con este juicio de ex autoridades en Estados Unidos. Mariela, con usted, buenos días. Buenos días, licenciada Ani Romero. Buenos días a nuestra audiencia que nos acompaña cada mañana a través de la señal de Impacto BTV Matutino. Tal como lo menciona, conversamos en ese momento con el abogado Erasmo Jiménez en referencia al mensaje que debería ejercer la clase política luego de estos juicios que están registrando en la Corte de Nueva York, e incluso ya pues la defensa del exmandatario Juan Orlando Hernández ha solicitado una semana más de prórroga a este proceso. Escuchamos las reacciones que nos comparte el abogado en ese momento. Buenos días. Establecer los mecanismos, los instrumentos para que puedan actuar diligentemente e investigar los actos de corrupción que han quedado atrás sin investigar. Bueno, abogado, es un claro mensaje a la clase política de que deben estar pendientes, sobre todo de la justicia norteamericana, y en ese sentido ir por la ley del buen camino. Sí, esto debe llamar a reflexión a todos los políticos, a los hondureños que proceden a señalar a sus políticos que deben de actuar dentro del marco de la legalidad. Aquellas personas que hayan actuado en el campo de la ilegalidad, pues deben de llevarse a los tribunales de justicia para que respondan y recuperar esos fondos que han sido despilfarrados en todo el país. Debería ser oportuno que Honduras sea analizada de manera mensual por ojos estadounidenses, autoridades internacionales, para que haya un orden y se eviten estos problemas de narcotráfico, corrupción y demás. Bueno, dado la debilidad que tenemos en el sistema de justicia interno, creo que pues el país más cercano y el más colaborador que ha sido Estados Unidos debe estar más en forma inmediata en cuanto al funcionamiento de los fondos que ha dado, si están usados adecuadamente en las tareas que han sido asignadas. De lo contrario, pues seguiremos inmersos en estos actos de corrupción, dejando a última hora la construcción de obras, cuando estas en su momento debieron de haberse hecho, como hospitales, carreteras y todo esto que espera el pueblo hondureño. Abogado, brevemente, ¿son cuantiosas pérdidas las que le dejan estas situaciones a Honduras? Sí, claro, los actos de corrupción limitan a la población a una serie de actividades a las cuales tiene derecho, y recuerde usted que el Estado hondureño a lo que tiene derecho, el pueblo hondureño a lo que tiene derecho el Estado hondureño es buscar el bienestar de cada hondureño. Bueno, gracias al abogado Erasmo Jiménez, que nos ha compartido importantes reacciones en torno a este tema. Compañeros, si no hay consultas, yo vuelvo con ustedes hasta el set principal. Muy buenos días. Muchas gracias, Mariela Manzanares. Sin consulta, muy amplia el análisis del abogado. Por su parte, el Congreso Nacional aprobó un préstamo de $135 millones, unos 3.329 millones de lempiras, para la construcción de hospitales en Choluteca y Colón. En hospitales básicos de especialidades, tanto el de Tocoa en el departamento de Colón como el de Choluteca, que estaría beneficiando también a comunidades del departamento del Paraíso, que son lo que nosotros conocemos en el Paraíso como municipios del sur, que incluye Soledad, Liure, Yauyupe, Texigua, Paduancho y el mismo San Antonio de Flores. Estamos hablando de proyectos importantes para el pueblo hondureño y para estas dos regiones en particular. Bueno, esto es lo que pasó ayer en la sesión legislativa, y también tras 2 años de haberse aprobado el estado de excepción parcial en el país, la Policía Nacional presentó los resultados obtenidos hasta la fecha, donde el Congreso Nacional decidió realizar una extensión de el mismo. Estuvo presente el secretario de Seguridad en el hemiciclo legislativo durante la sesión del día de ayer.
ante el Honorable Congreso Nacional y al pueblo hondureño cuáles son los logros más importantes en materia de seguridad que se han hecho estos últimos 2 años. Lo importante que hay que resaltar es que en la Policía Nacional ha tenido una reducción sumamente importante de los homicidios en relación a los últimos 19 años. El año pasado cerramos con una tasa de 31 puntos por cada 100.000 habitantes. Hasta el año 2004 teníamos una tasa de 30 puntos. Nos vamos a una pausa y al volver le compartiremos las incidencias de las últimas horas en el territorio nacional. Y para expertos en materia de seguridad y actores políticos, el juicio de Juan Orlando Hernández marcará la historia de Honduras, pero no para el Partido Nacional, ya que la población hondureña es magnánima y apegada a las instituciones políticas. Luego de darse a conocer que el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández se desarrollará el 12 de febrero en el Distrito Sur de Nueva York, el analista Raúl Pineda Alvarado menciona que solo le queda declararse culpable del delito de narcotráfico, aunque esto no garantiza que reciba una menor sentencia. Si algo pudiera recomendarse es que el abogado Hernández se declarase culpable y procurase una negociación con la Fiscalía apoyado por el aval del juez. Por supuesto, lo puede hacer un minuto antes del inicio del juicio y luego puede también negociar una vez que ha habido ya una sentencia, porque la labor del Poder Judicial llega hasta la condena, de ahí para allá pasa al Buró de Prisiones. Eso habrá que verlo, hasta dónde el pueblo hondureño es intolerante o refractario a la corrupción. Y para la diputada nacionalista María Antonieta Mejía, es momento de cambiar y renovar las estructuras que han generado una mala imagen al utilizar la institución política para llegar al poder. Tenemos que empezar a adoctrinar nuestra militancia en volver a fomentar los valores institucionales, a agarrarle arraigo a la institución, porque mucho de lo que ha pasado hoy en día en los institutos políticos donde ha permeado la corrupción es que malos nacionalistas solo se utilizan la plataforma del partido para lucrarse ellos a título personal, y eso es lo que ha debilitado las instituciones políticas. Por ende, creo que hay que pensar bastante bien cómo nosotros adoctrinar la militancia del partido, cómo volverle a inculcar los valores y principios y los estatutos que como partido nos hacen diferencia a lo contrario. Y autoridades de Cancillería reafirman que continuarán apoyando las acciones en contra de la corrupción y el narcotráfico, como lo han hecho desde que asumió la presidencia de la República Xiomara Castro. Nosotros tenemos una colaboración muy cercana con el gobierno de los Estados Unidos. Estamos a pocos días de que inicie el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, contra los 2 exmiembros de la policía, el Tigre Bonilla y el señor también Hernández. Y de parte de Honduras, pues la colaboración viene por el lado de las extradiciones. Es una lucha internacional contra el crimen, contra el narcotráfico, y en este caso Estados Unidos es nuestro principal aliado. Para algunos de los entrevistados, el Partido Nacional no se verá afectado en la medida que la población recuerde lo que ha hecho esta institución política por los hondureños. Y por otra parte, la memoria a corto plazo que caracteriza al pueblo hondureño dará pie para que se le apoye. Con cámaras de Jesús Sánchez, les informa César Euceda. Continuamos informándole y ahora le vamos a dar a conocer una serie de incidencias que han tenido lugar en el territorio nacional en las últimas horas. El Cuerpo de Bomberos encontró sin vida a Juan Carlos Serrano, guardia de seguridad de 29 años de edad,
en la playa El Burgo, en el Porvenir Atlántida. Al llegar a este lugar, los bomberos corroboraron que esta persona se encontraba ya sin signos vitales. Serrano era residente del mismo lugar donde ocurrió el lamentable hecho. En un hecho, lamentablemente, 2 policías fueron arrollados por un camión que transportaba madera cuando ambos agentes se encontraban desarrollando un operativo en la zona de Santa María del Real, del departamento de Olancho. Ellos fueron trasladados al Hospital Santo Hermano Pedro de Catacamas para ser atendidos. Y un accidente de tránsito se registró en la calle que conduce hacia el aeropuerto Ramón Villeda Morales, ubicado en la Lima Cortés. Un ciudadano identificado como Mario Alexander Gómez, de 22 años de edad, sufrió una herida abierta en el pie izquierdo. Esto debido al impacto del accidente. Él fue trasladado inmediatamente hacia el Instituto Hondureño de Seguridad Social de la zona por el Cuerpo de Bomberos, donde recibe atenciones. Las autoridades han mencionado a la población hacer un llamado de atención para que tengan precaución mientras andan tras un volante. A punto de romperse el diálogo entre obreros y empresa privada por la falta de acuerdos en la negociación del aumento al salario mínimo, ya que el sector empresarial solo ofrece un 3% de reajuste. Procedemos en este momento a cederle la palabra a los representantes de la empresa privada. La falta de acuerdos entre la empresa privada y los trabajadores están ocasionando tensiones que pueden desembocar en el rompimiento de las mesas de diálogo para acordar el aumento al salario mínimo, mismo que las centrales obreras esperan que sea de un 8%. Ya habían habido algunas par de reuniones, realmente no hay acuerdo porque la propuesta de los empresarios es una propuesta muy pequeña, muy pírrica, diríamos nosotros, y en ese sentido el movimiento sindical o las centrales obreras no van a firmar un acuerdo de esa naturaleza. Aquí lo que se trata es que la ministra de Trabajo convoque rápidamente a las partes para ver si nos ponemos de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo, pues la ley señala que no puede de acuerdo las partes, empresarios y trabajadores, pues será el gobierno quien definirá el nuevo salario mínimo del 2024. Sabemos que los empresarios tenemos que tomar una decisión. Por su parte, representantes del sector privado de las MIPYMES señalan que es importante considerar la competitividad de las empresas, ya que muchas no pueden pagar agresivos aumentos, provocando en consecuencia más pérdida de empleos. Sabemos por todo lo que está pasando el pueblo hondureño, sabemos que necesita que se mejore el salario, pero también debemos de pensar en la competitividad que necesita el país y ver la realidad que estamos viviendo la micro, pequeña y mediana empresa. Es de tener un diálogo sincero. El salario mínimo puede ser retroactivo, pero necesitamos saber también de que no se va a afectar principalmente para la generación de más empleo y por sobre todo poder mantener los empleos ya existentes, que es la gran preocupación que tenemos los empresarios si hay un aumento agresivo, ponen en riesgo muchos empleos ya existentes en el país. No podemos romper esas mesas de diálogo. Debemos de seguir intentando llegar a un acuerdo, no podemos mandar el mismo mensaje que están mandando los del Congreso Nacional. Nosotros como empresarios estamos dispuestos a seguir platicando y buscando la alternativa para poder generar más empleo y sostener los que ya existen. Actualmente la empresa privada hizo una oferta de aumentar el 3% del salario mínimo, mientras que la clase trabajadora pidió un 13% en los primeros acercamientos y redujo su propuesta hasta un 8%, asegurando que no aceptarán un porcentaje inferior. Con imágenes de Carlos Rodríguez les informó Cintia López. Nuestra compañera Mariela Manzanares en San Pedro Sula se encuentra con un experto en temas legales analizando este tema de la captura de un reconocido influencer con una cantidad mínima de supuesta marihuana. Adelante, Mariela, buenos días nuevamente con usted. Así es, Anita.
y tal como usted lo puntualiza, me acompaña el abogado Benjamín Lavaire en referencia a este tema. Abogado, bueno, y es que en las últimas horas las redes sociales causaron un revuelo por la detención de un reconocido influencer aquí en San Pedro Sula tras ser capturado con posesión de droga en Honduras. Eso evidencia, abogado, que cualquier cantidad que posea la ciudadanía es un delito. Bueno, es que hay que ubicar en todo su contexto esta situación, y es que a la entrada en vigencia del Código Penal, el decreto 130/2017, derogó un sinnúmero de artículos de la ley especial que contemplaba este tipo de situaciones que se refieren al tráfico de drogas, y derogó este artículo denominado de posesión para consumo. Por lo tanto, cualquier cantidad que se encuentre se presume que es una posesión dolosa, tal como lo establece el artículo 5, numeral 34 de esa misma ley especial. Y es lo que sucedió realmente, puesto que entendemos que es una cantidad menor. Sin embargo, en el transcurso de estos 6 días o 5 días, que es para la celebración de la audiencia inicial, una vez que se demuestre con la prueba científica ya previamente solicitada y que se va a evacuar en la audiencia inicial, pues es ahí donde se demostrará que esa posesión era para consumo. Por lo tanto, tenemos que esta conducta, que antes era una conducta peligrosa y se imponía una medida de seguridad como un internamiento en un centro para desintoxicación, pues ya no está contemplada. Por lo tanto, cualquier posesión lo entiende la ley que es una posesión dolosa para tráfico. En ese sentido, abogado, para evitar ese tipo de situaciones que terminan en encarcelamiento, ¿qué debería ser lo más oportuno que debería realizar la ley hondureña? Bueno, regularse esta conducta. Entendemos que hay incluso instituciones dedicadas a rehabilitar y a prevenir el consumo de cualquier tipo de droga, estupefaciente y contra el alcoholismo incluso, y que deben de realizar esta labor de prevención. No hay centros para efecto públicos, para efecto de llevar a cabo este tipo de actividad, donde lo importante en este caso debe ser la persona. Yo creo que debemos enfocarnos en eso. Sí se ha estigmatizado en el caso de este joven que fue detenido por ser una persona pública, pero este estigma yo creo que no debe caer en lo grotesco y en tergiversar la situación o el hecho concreto que se dio, puesto que evidentemente sabemos que este joven no se dedica a traficar drogas, simplemente es un consumo y que se demostrará en el transcurso de los días. Bueno, gracias al abogado Benjamín Lavaire, que nos ha compartido sus reacciones y por supuesto la experiencia que él mantiene en estos casos y cómo la población hondureña debería, o en ese sentido, pues las leyes regular como tal el consumo de esos estupefacientes para evitar ese tipo de acciones como lo fue la captura de ese destacado influencer. Hasta aquí el informe, compañeros, con usted nuevamente al sitio principal. Muchas gracias, Mariela Manzanares, por la información. Hacemos otro contacto en directo y lo hacemos con nuestro compañero Walter Pérez, que nos informa que más de 6,000 casos de desplazamientos forzados se registran en el país. Es así, Walter Pérez. Muy buenos días. Buenos días nuevamente, Manuela. Me acompaña Joel Alemán, quien es de Jóvenes contra la Violencia. Siguen incrementando las estadísticas en cuanto a desplazamiento forzado. Joel, ¿qué acciones se han estado tomando también para poder combatir este escenario? Bueno, lamentablemente siguen los desplazamientos forzados. El CONADE al final del año pasado sacó que solo ellos habían atendido más de 6,000 casos. Cuando hablamos de casos es de familias enteras, que pueden ser 3, 4, 2, 5 personas. Entonces esto sigue alarmando, más todas esas estadísticas que han venido de los años anteriores también creciendo. El desplazamiento, lejos de poder bajar esas cifras o de poder ver cómo se mejora, pues siguen las familias, siguen saliendo de sus colonias, de sus barrios, producto de la extorsión, producto del reclutamiento forzado hacia los menores, que es uno de los temas bastante fuertes y torales en eso del desplazamiento. Sigue también habiendo amenazas, siguen también diferentes temas como esto. Entonces, lamentablemente, el desplazamiento no está teniendo como el impacto de la ley que debería de tener. Se aprobó una ley el año pasado. Actualmente, decirle a la ciudadanía hondureña que
hay un presupuesto ya asignado para este año para lo que es la ley de desplazamiento, y una de las preocupaciones que tenemos como sociedad civil es que esta ley se le asignó ya la plata, pero no tiene un reglamento, y lo que sabemos de ley, sabemos que mientras no existe un reglamento era bien difícil que se le pudiera dar una asignación presupuestaria, porque justo el reglamento te dice cómo tenés que gastar la plata, aunque la ley de desplazamiento, en su artículo 29 y en los demás, dicta cómo tenés que distribuir el presupuesto, que es el 80% en temas de ayuda a las personas y el 20% para temas administrativos, o sea que de esos 150 millones deberíamos de sacar el 80% y trasladarlo a las personas que han sido víctimas de desplazamiento. Pero lo que es el tema del reglamento es que te dice cuánto le vas a dar a la persona, cómo se lo vas a dar, por cuánto tiempo, cuáles son las cosas que sí entran en poder brindarle a la atención, porque cuando una persona es desplazada, dependiendo del nivel o las necesidades que tiene, porque esta ley lo planteaba como una atención integral a cada una de las personas que están siendo víctimas de desplazamiento. Algunos necesitan el pasaje, algunos necesitan un hospedaje, otros las necesidades económicas de vivienda y alimentación. Entonces esto nos deja como, ya se asignó plata, pero mientras no existe ese reglamento va a ser bien difícil poder ejecutar esa plata en lo que va a ser la Secretaría de Derechos Humanos, quien corresponde que esté a la cabeza de lo que es este conglomerado de organizaciones que están conformando la Comisión Interinstitucional. Muchas gracias, Joel Alemán, de Jóvenes contra la Violencia, en torno a estas estadísticas que lastimosamente pues siguen incrementando durante el 2024, y se espera pues que se pueda dar una solución específicamente desde lo interno del Congreso Nacional. Es mi reporte, compañero, con ustedes. Buenos días. Gracias, Walter, y es que realmente es una lucha ya de tiempo la que ha emprendido Jóvenes contra la Violencia para poder o que se pueda discutir en el Congreso Nacional este proyecto de ley sobre el desplazamiento forzado. Pasamos a otras noticias, pero ahora nos vamos a enlazar con nuestra compañera Daniela Mejía. Ella está ubicada en el Hospital Escuela, porque los familiares de pacientes que tienen ya mucho tiempo de estar internos en este centro asistencial y que les toca dormir a la intemperie, están solicitando a este centro asistencial que asigne una sala de espera para que ellos puedan pasar el tiempo en ese lugar y que no se expongan ni al frío ni a la inseguridad que se vive afuera. Adelante, Daniela, con usted. Muy buenos días, compañeros. Buenos días al pueblo hondureño que ya está en sintonía de Impacto BTV. Nosotros en esta mañana ubicados precisamente en las afueras del Hospital Escuela Universitario, ya que la historia que cuentan algunos de los familiares de estos pacientes lamentablemente es triste, ya que vean ustedes en las condiciones que se encuentran estos familiares en las afueras de este centro asistencial. Cabe mencionar que uno de los más importantes del país y que lamentablemente no tienen habilitado en este momento la sala de espera para cada una de estas personas. Es lamentable porque vean, las personas hasta durmiendo en las partes, en las aceras, cabe mencionar, a inmediaciones de un poco de basura. Vean ustedes la condición en la que tienen que permanecer los familiares ante la falta de una sala de espera dentro de este centro asistencial. Estimada, buenos días, vemos que está descansando aquí en la acera. Lamentable que no haya una sala de espera en este centro. No hay nada, aquí no hay nada. En Comayagua sí hay una sala para que estén todos, porque allá estuve yo en Comayagua con mi paciente, pues allá ella estuvo 3 días internada y ayer anoche la traje para acá y ahora en la madrugada lo sacaron. Bueno, yo no dormí toda la noche, no duermo desde el lunes. Ella se llama Denia Marixa Villanueva, es sobrina de mi esposo. Y lamentablemente aquí hay una sala de espera, sin embargo no los dejan permanecer dentro de esta. Sí, sala de espera hay, pero lo sacan a uno aquí. Ha tenido a que le roben los únicos centavitos que tiene uno, que sea para el bus. Sí, para ¿Están expuestos ustedes como familiares? Sí, sí, nosotros aquí. ¿Desde cuándo está usted acá?
No, yo llegué ayer, ayer llegué a las 4 de la tarde. ¿Y ha sabido algo del pariente que tiene adentro? Sí, anoche pasé toda la noche adentro y ahorita en la madrugada que salí yo. ¿Cuál sería su llamado a las autoridades para que puedan, no sé, hacer una sala de espera aquí en las afueras, aunque sea, o que les permitan ingresar dentro del centro asistencial? No, pues el llamado que le hago yo, que lo dejen a uno adentro del hospital, ¿verdad? Alguna salita de espera, ahí donde están todas las sillas en línea para poder ver el paciente, porque es lamentable que usted tenga a su paciente adentro y usted está aquí afuera, donde el paciente está padeciendo mucho de la enfermedad y uno no puede verlo, se muere. ¿Tiene que descansar de esta manera? Yo tengo que. ¿Sus maletas en mano? Así es, porque si las dejo ahí, las levantan y me llevan mi dinero, el pasaje que puedo. Yo me llamo Zeneida Machado. Vean, doña Zeneida, para poder descansar con tranquilidad, duerme encima de sus pertenencias, encima de las pocas cositas que anda ella en este momento. Ella se acuesta encima de las cositas para, pues, con seguridad levantarse y que estén ahí, pues. Sí, así es. Nosotros somos de aldeas largas. Yo soy del Junco del Rosario, Comayagua, de allá vengo yo. ¿Cuándo le dan de alta a su familiar? No sabe, porque ella entró con piedra en la vesícula y... ¿Aquí va a permanecer entonces? Ella aquí supuestamente, no sé cuándo le pueden dar de alta. Bueno, muchas gracias a doña Zeneida. Y esta es la historia de una de las miles de familiares que se encuentran aquí en las afueras del Hospital Escuela Universitarios, quien pues lamentablemente pasan este tipo de situaciones ante la inseguridad que impera en nuestro país. Así que nosotros entendemos y comprendemos que son miles y miles las personas que ingresan al Hospital Escuela y a veces abarrotan las salas de espera, pero por eso es importante hacer el llamado energético a las autoridades para que puedan buscar una solución ante esta problemática, pues, que genera preocupación en los familiares de los pacientes. Eso es lo que les podemos informar a esta hora de la mañana. Yo voy a retornar nuevamente con ustedes. Muy buenos días. Muchas gracias, Daniela Mejía. Iremos a una pausa comercial. Al regresar, les presentaremos las noticias más destacadas del mundo. Gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Seguimos con la información. Las autoridades de seguridad han dado a conocer el trabajo que se está realizando el Ministerio Público en base a la secretividad de algunos casos, donde señalan la importancia de este hecho, ya que están brindando resultados más positivos, que es algo que se necesitaba en el país. Es parte de lo que ha mencionado la viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva. En esta secretividad que decreta la nueva fiscalía, que en la secretividad del fiscal Chinchilla, que lo que generaba era más impunidad en los casos que otra cosa. Hoy, estratégicamente, la fiscalía ha decretado secretividad en el caso de Roatán por los otros cómplices que están ahí, gente también que tiene influencias, poderosos, que deben de caer. Y bueno, vamos a mencionar que las autoridades precisamente han dado a conocer el trabajo que están realizando el Ministerio Público en base a la secretividad de algunos casos. Así de que hemos escuchado y hemos visto a Yulisa Villanueva como parte de la Secretaría de Seguridad. Y hablando de este tema, agentes de la policía detuvieron a un ciudadano por suponerlo responsable del delito por el uso de municiones ilícitas, y el detenido es un sujeto de 37 años de edad, originario de Olanchito y Oro, a quien se le ejecutó una orden de captura por el Juzgado de Letras de La Ceiba, emitida desde el 18 de enero del 2023.
En las últimas horas, 4 supuestos miembros de una mara fueron capturados en posesión de presunta droga, valorada en más de 63,000 lempiras, y además, cada uno portaba un arma de fuego. De los Bajos de Choloma, agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado han logrado neutralizar a 4 miembros activos de la estructura criminal Mara Salvatrucha MS-13. En estos fungen como gatilleros, cabecillas de sector y encargados de la venta y distribución de drogas. Se trata de alias El Cachorro, quien tiene 14 años de liderar diferentes acciones ilícitas para este grupo criminal, contando ya con antecedentes penales, ya que había sido requerido en 3 ocasiones. Un segundo detenido identificado con el alias El Gordo Max, quien tenía varios meses de ser parte de ese grupo criminal organizado. Un tercer detenido, alias El Moreno, quien era el responsable de cuidar las diferentes plazas de droga al fungir como gatillero para la Mara Salvatrucha MS-13, y alias El Flaco, quien se dedica a lo que es la venta y distribución de alucinógenos. Estamos hablando que suman más de 63,000 lempiras ya una vez colocados en los diferentes puestos y distribución de drogas, ya que estamos hablando de 630 envoltorios conteniendo supuesta cocaína, varias armas de fuego, las cuales eran utilizadas para cometer acciones ilícitas, y el decomiso de estas armas va a permitir abrir nuevas líneas de investigación en contra de los 4 arrestados. Y agentes de la Policía Nacional capturaron a 2 personas del sexo masculino en el municipio de La Libertad, a quienes se les supone responsable del delito de tráfico ilícito de drogas, y se le decomisó 2 libras de marihuana. Los sospechosos tienen 42 y 25 años de edad y serán puestos a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público para su proceso correspondiente. En la aldea El Pino, municipio de El Porvenir, en el departamento de Atlántida, agentes policiales arrestaron a un supuesto cabecilla de la banda criminal Los Chiros por suponerlo responsable de los delitos de porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido, atentado, porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, también indumentaria de uso militar y tenencia ilegal de municiones de uso prohibido. El sospechoso, de 40 años, es originario de San Francisco de la Paz Olancho y residente en el mismo lugar de su detención. Al momento de ser requerido por las autoridades policiales, se le decomisó un fusil, una pistola, municiones, teléfonos celulares, un dron, un radio, fatigas de uso militar, una tablet, una cámara de seguridad y un router. El detenido fue remitido ante las autoridades del Ministerio Público. Les presentamos las noticias más relevantes del mundo en el segmento internacional. El Congreso de Ecuador, donde el oficialismo es minoría, se opuso a un incremento del 12 al 15% de impuesto de valor agregado, planteado por el presidente Daniel Noboa para financiar la guerra contra las poderosas bandas del narco. España y Ecuador desarticularon una organización narcotraficante y de lavado de activos, la cual estaba vinculada a la mafia albanesa en una operación en la que incautaron más de 2 toneladas de cocaína y 400.000 euros. El mayor jardín botánico de Chile se encuentra destruido. De sus 400 hectáreas, menos del 2% salió ileso de los incendios forestales que desgarraron Viña del Mar. Al menos 20 personas murieron y decenas resultaron heridas en Pakistán. Esto en 2 explosiones frente a oficinas de candidatos electorales en víspera de comicios legislativos. Este fue el resumen de Noticias Internacional, Manuel. De nuestra parte, en Impacto BTV Matutino, ha sido todo por esta mañana. Así es, Ani Romero, esperando que se quede con la sintonía de BTV, con Diálogo de Impacto y con Hola Honduras. De nuestra parte es todo. Pase muy buenos días.